¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por su participación. Soy Ignacio Capulla, responsable de inversiones del Grupo BIMA, y para mí es un verdadero placer poder estar abriendo este panel de macroeconomía dentro de este evento anual de 3 días con BIMA que hacemos anualmente con el fin de hacer difusión y inclusión financiera. En estos 40 minutos vamos a estar intentando entender un poco qué es lo que está pasando en la macro local y hacia dónde vamos. Para ello lo convocamos a Emanuel Álvarez Agis, quien fue ex viceministro de Economía, hoy titular de la consultora P por Q, con amplia trayectoria en el ámbito académico y también privado. Y Emanuel es un gran estudioso de eventos como los que estamos atravesando. También conoce muy bien el conjunto de intersección entre la política y la economía, y también muy bien el ADN de los mercados, así que va a ser muy interesante y muy valiosa su visión. La idea es que nos pueda dar su presentación y después nos vamos a quedar profundizando con él algunos temas más en unos 15 o 20 minutos extra. Así que Manuel, te doy la bienvenida y adelante cuando quieras. Bueno, buenísimo. Gracias, Ignacio, por la presentación y obviamente gracias a la gente de Vima por el interés y por el espacio para pensar un poco en conjunto la macroeconomía de este momento tan complejo y lo que viene para adelante. Voy a arrancar a presentar algunas cositas para un poco para hacer casi diría, de ayuda a memoria. La idea es que discutamos mínimamente el periodo que estamos atravesando ahora y este año, y a posteriori de eso, que nos depara el año que viene, y pensar un poquito más largo del año que viene en estos 20 minutos. En principio quiero arrancar por simplemente hacer un cachito de historia muy reciente que tiene que ver obviamente con el resultado electoral, porque creo que siempre es así, pero en Argentina está particularmente claro que la interacción entre política y economía es central para entender los vaivenes de la macroeconomía, los vaivenes de la economía real y también los vaivenes de los mercados. Voy a arrancar por esta tabla que es bastante, me parece, elocuente de lo que pasó. Ustedes saben que hace mucho que en economía hay en la intersección entre la economía y la ciencia política hay una teoría que se llama la teoría del voto bolsillo, que básicamente lo que hace es construir modelos econométricos para entender si el incumbente va a ganar o va a perder una elección. Y en esos modelos en general se suelen incluir variables macroeconómicas. Acá tenemos las que nosotros usamos en nuestro modelo. Las tenemos para todas las PASO que hubo en la historia. Las PASO arrancan en 2011. Y además, para no marear tanto con los números, los tenemos en un mapa de calor, ¿no? Con lo cual, cuanto más verde esté el bolsillo, mirando la columna, mejor llegaba el bolsillo a esa PASO. Cuanto más rojo la columna, peor llegaba al bolsillo de los votantes de cara a la PASO. Claramente, la PASO del 2021 nos enfrentó con el peor bolsillo del votante desde que hay PASO en Argentina. Y me parece que eso, y no mucho más que eso, podría simplemente explicar el resultado de la elección. Si arriba de eso le metemos la pandemia y la alteración de la vida cotidiana que significó para todos la pandemia, me parece que el resultado no luce como tan sorprendente. Pero obviamente el bolsillo puede venir golpeado, pero digamos, a contrapelo de eso, el gobierno puede hacer algunas cosas para mejorar el bolsillo. Ahora, cuando uno mira la situación o la política que el gobierno ofreció en materia de política económica a la población de cara a las PASO 2021, pasa algo bastante parecido, que es que de cara a lo que el gobierno gastaba, lo que el gobierno gastaba en general, lo que el gobierno gastaba en jubilaciones, los salarios públicos, el gasto de capital, la obra pública y los subsidios, el mapa también estaba bastante rojo. Entonces, simplemente recapitulando, llegamos a las PASO 2021 con el salario más bajo en términos reales, esto está a plata de hoy, digamos en términos constantes, pero expresados de hoy, con una de las jubilaciones más bajas, venta de autos en mínimos históricos,
venta de casas casi, compra-venta de casa, departamento, el real estate casi en mínimos históricos, el único más bajito es acá en la PASO del 2019. Crédito al consumo, el más bajo en la historia de las PASO. Consumo de supermercados, casi el más bajo de la historia, por 2 mangos. Tasa de empleo y tasa de desempleo obviamente muy afectado por el hecho de la pandemia, y en ese marco el gobierno compensa con poco gasto público, compensa con poca obra pública, compensa algo más con subsidios. ¿Por qué el gobierno compensa tan poco? Bueno, por esto acá abajo. Esto es básicamente cómo estaban las reservas que el Banco Central puede usar en el mercado, ya sea para pagar importaciones o para vender para ahorro o para dividendos, o depende del periodo, al momento de cada elección primaria. Esto es 2021. Llegamos con el Banco Central más flaco de las últimas 5 elecciones primarias. Eso implicó que la capacidad de la política económica de expandir la economía en un marco donde la economía venía golpeada por la crisis de la segunda mitad del gobierno de Cambiemos, y arriba de eso la crisis de la pandemia, esa capacidad fuera poca. Como consecuencia, una campaña que estuvo muy basada en 2019 en la cuestión económica, obviamente no pudo cumplir las promesas de 2019, menos en el marco de la pandemia de 2020, y eso creo que explica también de manera bastante clara cuál es la contradicción y cuál es la tensión adentro del frente de todos. La economía y la sociedad piden más plata en la calle, el Banco Central pide menos plata en la calle. Digamos, y me parece que la imposibilidad de salir por arriba de ese laberinto es lo que explica un poco el resultado electoral. En ese marco la sociedad aguanta. En ese marco la sociedad aguanta. Esto no es el 2001 ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista social. Traje acá una historia desde la vuelta a la democracia que básicamente muestra 2 cosas. Muestra cuánto mejoró o empeoró el poder adquisitivo del salario en cada mandato electoral, punta a punta, desde que el presidente asume hasta que el presidente se va, y cuántos paros generales, digamos, enfrentó cada uno de esos presidentes. ¿Cómo se lee este gráfico? Acá está el 0, a la derecha de este 0 el salario real está creciendo en el mandato del presidente en cuestión, a la izquierda el 0 está cayendo, y cuanto más alto está un presidente, más paros generales enfrentó. Sencillamente, Alfonsín, durante el mandato de Alfonsín, los salarios cayeron 28%, Alfonsín enfrentó 13 paros generales. Del otro lado está la recuperación y el rebote del poder adquisitivo del salario con Néstor Kirchner, donde fue un 60% de aumento y solo un paro general. Fíjense que ahí tienen la primera Cristina, la segunda Cristina, por el medio anda el primer y el segundo Menem, Macri un poquito corrido a izquierda respecto perdón, abajo de la Rúa, si bien con una caída de salario real parecida. Y Alberto Fernández, en lo que va de su mandato, 5% de caída del salario, después de 14% de caída del salario en el último mandato de Macri, y por ahora con 0 paros generales. Esto, digamos, fíjense que hay como una relación negativa, ¿no?, entre poder adquisitivo del salario y cantidad de paros generales. Una cosa que la economía, qué sé yo, desde Marx en adelante más o menos ha sabido anticipar, pero también muestra a lo que ha estado la sometida a la sociedad argentina a lo largo del periodo democrático. 28 de caída con Alfonsín, 1 de crecimiento con Menem, pero con el agradecimiento que le da a la sociedad por haber solucionado la hiper que había arrancado con Alfonsín, 4 de caída en el segundo mandato, 19 de caída en el mandato interrumpido de De la Rúa, 8 de suba con Duhalde, 60 de suba con Néstor Kirchner, 23 con el primer mandato de Cristina, 15 con el segundo de Cristina, cuando pensamos que el salario seguía, 14 de caída, 5 de caída. Que la sociedad aguante habla de casi un milagro. Pero en ese marco así salió la elección. Quiero destacar algo, ¿el mapa se pintó de amarillo? Sí, el mapa se pintó de amarillo. Ahora fíjense que el resultado del 2021, este 32%, está en línea con lo que pasó en 2013 e incluso está arriba del resultado del 2009. Digamos. O sea que la verdad que tal vez la reacción tiene más que ver con la composición de la coalición que con el resultado en sí mismo, con
Sí, esto es un punto y un hecho estilizado, cada vez más polarización. Esta línea acá suma los resultados de los dos principales partidos en cada elección. Se lee muy sencillo, el Frente de Todos Más Cambiemos se llevaron el 75% de los votos acá, el 61% acá, etc. Y con una participación muy baja. Acá estamos hasta 2009, pero la participación más baja de la historia. Hablábamos de cómo la economía no ayudó y creo que la principal razón por la cual la economía no ayudó es porque hubo una pandemia, primera cuestión, y porque tenemos un desarbitraje, que es el desarbitraje macroeconómico más dañino que puede enfrentar la economía argentina, que es la brecha. Que es la brecha. Básicamente acá tienen un gráfico que muestra el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio paralelo en rojo, y el tipo de cambio que recibe el exportador de soja en verde, neto de retenciones, pero obviamente multiplicado por el precio internacional de la soja, en una serie muy larga, siendo base 1 en diciembre del 2001. Quiero poner esto acá porque ahora que las reservas caen y estamos un poco complicados en materia de dinámica cambiaria, uno tiende a decir, bueno, pero este tipo de cambio real no está nada mal en términos históricos. No está nada mal si uno mira las últimas crisis cambiarias de Argentina, el nivel del 2011 donde arranca el cepo, no está mal si uno mira el nivel de 2015, no está mal si uno mira el nivel de 2017. Quiero acá proponer una hipótesis, que es que en contextos de brecha, el nivel del tipo de cambio no es tan importante como sí el tamaño de la brecha. Y esto me parece que es lo más relevante para pensar lo que viene. Uno puede decir, un tipo de cambio de 100 pesos, ¿está bien? No está ni bien ni mal, pero no está em, evidentemente mal. Ahora, un tipo de cambio de 100 pesos con una brecha, con un tipo de cambio paralelo de 190, vamos a poner para hacer números redondos 200, genera los mismos problemas que un tipo de cambio oficial de 200 con un tipo de cambio paralelo de 400 o con un tipo de cambio oficial de 50 con un tipo de cambio paralelo de 100. Lo que quiero decir es que en contextos de brecha no es tan importante el nivel de competitividad que tiene la economía medido por su tipo de cambio real, sino que es más importante el tamaño de la brecha. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de cambio de 1,8, de 1 o de 2,9, que es el 4 pesos de 2001, es bajo si la brecha vale el doble. Si la brecha vale el doble, cualquier tipo de cambio, nivel de tipo de cambio real es barato, porque el inversor, el exportador, el importador y el ciudadano a pie lo está mirando con referencia al tipo de cambio paralelo. Con esta brecha pasan un montón de cosas en la economía que hacen que la economía no crezca y que el Banco Central se vacíe. ¿Qué tipo de cosas? Primera cuestión, cuando la brecha es alta, los rendimientos de los instrumentos de corto plazo son altos. Acá tenemos el TX22, que es el bono más corto que ajusta por inflación, el rendimiento de ese bono. Y cuando los rendimientos son altos, el roleo de la deuda se complica. Cuando el roleo de la deuda pública se complica, para un determinado nivel de déficit fiscal, el Tesoro se ve enfrentado a una disyuntiva, o ajusta o imprime. Y si imprime, le da combustible a esa misma brecha, que es la que le imposibilita rolear, que es la que lo lleva a imprimir. Primer efecto perverso de la brecha cambiaria. Segundo efecto de la brecha cambiaria, déjenme adelantarme un poco. Acá el Banco Central empieza a perder reservas porque tiene que intervenir en esa brecha. Esta es la intervención diaria en el mercado paralelo estimada del Banco Central, fíjense lo que fue septiembre. ¿Sí? 20 millones de dólares por día de intervención de reservas en el mercado de contado con liquidación. Tercer efecto perverso de la brecha, cuando la brecha es alta, la diferencia entre las exportaciones, entre el saldo comercial devengado y el base caja, se torna negativa. ¿Qué significa esto? Cuando la brecha es alta, los exportadores tardan en liquidar o desarman financiamientos con el exterior que afectan negativamente a las reservas, o los importadores se apuran en pagar. Por tanto, el devengado y el base caja se empiezan a desvincular. En el devengado tenemos
muy buenos resultados en términos de balance comercial, pero la caja del Banco Central está vacía. Fíjense que esta diferencia entre el devengado y el base caja se hizo negativa, o sea, el saldo comercial es más alto en el devengado que en la caja del central cuando la brecha subió, se hizo positiva cuando la brecha bajó y se volvió a complicar cuando la brecha volvió a subir. Con brecha, el Tesoro no puede rolear, con brecha, el Banco Central, por más que tenga un tipo de cambio real bueno, no acumula reservas. Con brecha, el porcentaje de exportaciones que los exportadores efectivamente liquidan se va a estos, déjenme ir acá el gráfico que está bien, a estos niveles. Con brecha, desustituimos importaciones. Este es el ratio importaciones PBI o más explícitamente la elasticidad importaciones PBI. ¿Cuántas importaciones necesito por cada punto de crecimiento del PBI? Esta suba en la elasticidad importaciones PBI no es porque la Argentina está desustituyendo importaciones. Es por otra razón, que por razones de buen gusto omito hacer explícita. No es que en Argentina no se puede importar porque el Banco Central está frenando las importaciones. Argentina está importando mucho porque la expectativa de evaluación es muy alta. Y está importando más que lo que amerita importar para estos niveles de actividad. Otro efecto perverso de la brecha. Conclusión de todos esos efectos, las reservas netas con brecha se ponen muy, muy complicadas. En el último control de cambios, en su primera etapa, las reservas cayeron 20.000 millones de dólares, estoy hablando de las netas. Segunda etapa del control de cambios, una leve recuperación, 16 abajo hasta el cambio de gobierno. Sin control de cambios se recompusieron reservas en base a deuda, duró lo que un suspiro, 2 años y entramos en una crisis. Sin control de cambios, incluso con fondo, lo mismo, y en la pandemia, cuando reapareció la brecha, de vuelta caída de reservas. Recuperamos reservas en el último tiempo, nos pusimos contentos y empezamos de vuelta con esta crisis. Déjenme mostrar cómo cambió nuestra estimación. Estábamos con estos niveles de reservas, 8.000 millones de dólares. Uno decía, peor escenario, vienen los 4.000 palos de DEX, les pagamos los 4.000 palos al fondo, quedamos en 8, no es un mal número, es mucho mejor que los 4 que teníamos en febrero. Nuestro escenario malo, a colación de la corrida que acaba de arrancar hace unas semanitas, pasó de 8.000 en el escenario malo a 1.800 en el escenario malo. ¿Resultado de qué? De que el Banco Central está perdiendo 500 millones de reservas netas por semana. Entonces, creo que son momentos para estar muy atentos y muy preocupados. Muy preocupados por una crisis cambiaria, no por una crisis de deuda. Y ese es el punto que me interesa también hacer. Primer punto, con estos niveles de deuda, Argentina va a terminar el 2021 con un ratio de deuda-producto de 50%, 62% en la pandemia, pero es más efecto caída del PBI que suba de deuda. Y para hacer sostenible este ratio de deuda en la cuenta más ácida de todas, necesitamos un punto de superávit fiscal a partir de 2036. Si no fuera Argentina, esto sería un paseo de niños. Pero lo que digo es, la deuda no está en una trayectoria insostenible, no está en una trayectoria insostenible la deuda en dólares, no está en una trayectoria insostenible la deuda en pesos. Hay mucha pregunta y por ahí ahora lo vamos a hablar con Nacho, si esto es el 81, si esto es el 87, si esto es el 89. Voy a decir algo que parece una obviedad, pero es un diagnóstico económico. Esto es el 2021. No tiene nada que ver con el 89, no tiene nada que ver con el 87, no tiene nada que ver con el 81. No quiere decir que esté bueno. Quiere decir que es otro bicho y que lo tenemos que pensar como otro bicho. La deuda está en una trayectoria sostenible y déjenme mostrar 2 métricas más y hablamos un cachito de lo que viene. Fíjense, diciembre del 2015, ¿qué enfrentaba el gobierno de Macri en términos de pagos de deuda para los 5 años después de que asumía? 3.000, 100 palos, 4.000 palos, 36 palos, 400 palos. Nada. ¿Qué enfrentaba el gobierno de Alberto Fernández cuando asumió? 9.000 palos el primer año. Esto había que pagar de deuda en 2020, se pagó nada más que 3.000.
¿Qué enfrentamos para el año que viene, parados a marzo del 2021? Esta es la curva de vencimientos de deuda. No estamos en una trayectoria de deuda insostenible, no estamos ante una crisis de deuda en dólares, no estamos ante una crisis de deuda en pesos. Este es el carry de la deuda en pesos respecto a la recaudación. Acá se reperfiló. Hoy estamos acá. ¿La deuda está indexada? Sí, pero la recaudación también. ¿Los niveles de pasivos remunerados del central están parecidos a la crisis de la LEVAX? Sí, pero la LEVAX se las tenían fondos de inversión que no tenían control de cambios, las LELIQ se las tienen los bancos. El carry de las LEVAX era 20 puntos positivo en términos reales, el carry de las LELIQ hoy es 3 puntos positivo real si lo miramos con ganas. Entonces, no estamos en una crisis de deuda, estamos en una crisis cambiaria y hay que saber solucionarla. Dos cositas finales. Año que viene, porque uno está diciendo, bueno, 10 años con el acuerdo con el fondo, ¿qué va a hacer eso? ¿De qué la va a tratar? Hablemos del año que viene antes de los 10 años que vienen. Año que viene, presupuesto oficial, 3.3 de déficit primario, luce razonable, incluso holgado. Financiado como 1.8 del PIB con emisión monetaria, es emitir 1 trillón de pesos, es mucho, poco, es subir la base monetaria a 38-39% nominal, es poco. Mercado de capitales, 2 puntos de endeudamiento neto, puede ser. Organismos internacionales, 2.4. 2.4 son 12.000 millones de dólares. Estamos asumiendo en el presupuesto que el Banco Mundial, la CAF, el BIRF, lo que sea, nos van a desembolsar netos 12.000 millones de dólares. ¿Es viable? ¿No es viable? Bueno, estos son los desembolsos netos expresados en dólares constantes de hoy en la historia de Argentina. 12.000 no luce razonable. Estos 4.000 fueron con un programa estructural con el fondo. Y vinieron básicamente de BIRF y del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Pueden venir 4.000? Sí. ¿Pueden venir 6.000 más de estos organismos? No. ¿Pueden venir 6.000 del fondo? Lo pongo así. Si el fondo no quiere que emitamos 60%, tiene que poner 6.000. ¿Los pondrá o no los pondrá? Lo podemos discutir. ¿Acuerdo con el fondo sí? ¿Acuerdo con el fondo no? Supongamos que acuerdo con el fondo sí. Buenísimo. Pagos muy bajos. Acá cambio de gobierno, no cambio de gobierno. Acá hay que meter un programa macroeconómico y acá hay que tener acceso al mercado. Ese es el desafío de Argentina, ese es el largo plazo de Argentina. Rolear la deuda en 2025. Hay poco más que eso en el horizonte. Para cerrar, ¿cuál es el rol del mercado de capitales en todo este marote? Bueno, primer punto. Es bastante claro que el acuerdo con el fondo nos va a pedir una trayectoria de, y déjenme volver un cachito para atrás, gradualismo fiscal. Porque de hecho, la trayectoria que debería ser el superávit fiscal para volver a la deuda sostenible en términos del fondo, es esta trayectoria. Tendríamos que estar en cero en 2022, bueno, vamos a ir alcanzando esto por abajo. Pero no hay que hacer 3 puntos de superávit fiscal el primer año. Ahora, como no vamos a hacer 3 puntos de superávit fiscal el primer año, sino 3 puntos de déficit el primer año, ese superávit va a haber que financiarlo. Y por lo menos hasta que tengamos acceso a mercado en 2025, si Dios quiere, ese financiamiento va a tener que venir del mercado local. Ese financiamiento va a tener que venir del mercado local. ¿Está el mercado local financiando una deuda que luce insostenible? No. Creo que el principal problema que tiene el mercado local de capitales para financiar el déficit fiscal es que hay que convencer a un inversor local que se suba a esta montaña rusa. Esta montaña rusa la conocen mejor que yo, pero incluso a un inversor poco sofisticado que no entiende muy bien qué es el Merval medido a dólares de contado con liqui a lo largo de la historia, la montaña rusa a la cual no se quiere subir el inversor local es esta. Esta es la simulación de lo que le hubiese pasado a un patriota argentino. Un patriota sería alguien que puso sus pesos en un plazo fijo
y se fijó si le ganó o perdió contra la inflación. Contra la inflación doméstica. Cuando la barrita es verde le ganó, cuando la barrita es roja perdió. Si queremos con unas barritas verdes enormes compensar años de barritas rojas, ya saben lo que engendramos, una crisis de deuda. El mercado de capitales se enfrenta con este desafío, que acá queda más claro. Fíjense, este es un ejercicio de simulación que siempre actualizamos cada tanto. Supónganse que en el 96 Nacho tenía $100, yo tenía $100. Nacho se iba a Brasil, depositaba reales en Brasil, yo me venía a Argentina y depositaba pesos en Argentina. Todos los meses renovamos el plazo fijo y lo capitalizábamos. Nada más sofisticado que eso. Tanto Nacho como yo nos hubiésemos comido la crisis del tequila, la de los asiáticos, la de Rusia, la de Brasil, la de Argentina y la de Uruguay. Después nos hubiésemos comido la subprime y después nos hubiésemos comido el coronavirus. Pero Nacho hoy tendría $610 y yo tendría $52. En el medio están Estados Unidos, Japón y Chile. Entonces, el problema es que si invitamos al ahorrista al sistema financiero, le estamos proponiendo sacarle 50% de su riqueza en dólares entre el 96 y el 2020. Fíjense que la curva no se mueve 100, ¿no? No es esto. Si queremos invitar al inversor al mercado local de capitales, le estamos proponiendo que se suba esta montaña rusa. La clave para financiar un déficit fiscal que gradualmente vaya convergiendo al equilibrio y después al superávit de manera voluntaria por parte del mercado financiero local es reducir la volatilidad. Es reducir la volatilidad, es remunerar al ahorrista. No es inventar la pólvora, es bastante sencillo. Hace unos muchísimos años que no nos sale. Acá estamos para pensar en conjunto a ver si esta es la primera vez que sí nos sale. Para respetar el tiempo, corto acá y te vuelvo a ver, Nacho, y escucho atentamente preguntas, consultas, dudas, lo que quieras. Bueno, Emma, muchas gracias por la presentación, la verdad, de mucho valor. Me gustaría ver en estos minutos, a ver si llegamos a hacer un repaso de algunos temas. Por ahí te voy a ir haciendo un ping-pong rápido. Dale. Me gustaría arrancar con el FMI, que bueno, sabemos que es uno de los temas más conversados y más discutidos entre los analistas ahora. Comentaste algo del fondeo extra, tal vez, de organismos internacionales. ¿Te imaginás que esto del fondo pueda venir con 5, 8 billones extra? La probabilidad chiquita, probabilidad media. Creo que es la única forma de firmar un acuerdo con el fondo, donde el fondo no nos pida emitir una cantidad de pesos que ni al más heterodoxo de los economistas se le ocurriría como factible emitir. Lo que quiero decir es que si el fondo no quiere poner 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares de financiamiento neto arriba de los vencimientos del año que viene, la única alternativa que tenemos es emitir esa plata. Emitir esa plata, de vuelta, esto no es un esquema fijo. Si queremos emitir esa plata, que significa emitir al 60-70% nominal anual, el mercado de capitales no va a aportar financiamiento neto, porque cuando vea eso se va a ir corriendo. Entonces, la artesanía del programa financiero del año que viene implica que para que la gente se anime a quedarse con los pesos en el bolsillo, ya sea porque suba la demanda transaccional o porque suba la preferencia por activos denominados en pesos, la única forma de que pase eso es que veamos al Banco Central un poco más lleno de reservas. ¿Pueden venir 4.000 de financiamiento neto del Banco Mundial? Sí, pero va a ir viniendo escalonadamente a medida que se ejecuten los proyectos que Argentina hoy tiene en el pipeline, digamos, de inversiones del Banco Mundial. Me parece que primero 4.000, 5.000 no alcanza, y segundo necesitamos un desembolso upfront, digamos, del fondo para tranquilizar, hay que decirlo, lo que el propio fondo ha intranquilizado, ¿no? que es parte del problema del acuerdo de 2018-2019.
Y el tema de los DEX de países desarrollados, que en algún momento se había hablado, después se dejó de hablar. A ver, el cómo no me interesa tanto como el cuánto. Lo que sí creo es Ujú. que obviamente no va a ser un financiamiento de mercado. Y Argentina tiene un problema financiero que solucionar, no un problema de inversión real. El problema de inversión real también está, pero el financiero es más acuciante. Entonces, necesitamos un desembolso de carácter financiero rápido y contundente. Si es el fondo aumentando la cuota argentina, si es un fondo armado con DEX, donde los desarrollados le quieren prestar a los que no son desarrollados, bienvenido sea. Lo que digo es, no puede ser un plan de inversiones que vamos a ir ejecutando de a 1.000 millones de dólares por mes, porque me parece que la situación de las reservas es crítica. Sí, si mal no recuerdo, en algún momento habías comentado así como que cuando el fondo nos presta la plata, digamos, el Excel no cerraba, los números no cerraban, la forma de devolverlo ahora tal vez no sea la más común de los planes normales, digamos, porque los números están bastante ajustados. Y el tema de la demora, ¿te imaginas qué es esto que dice Alberto de la sobretasa o el tema de búsqueda de fondos nuevos justamente que pueda tener que ver A con el ver, tema de las reformas estructurales típicas de un programa de facilidades extendidas? quiero ser muy sincero. Nosotros el año pasado decíamos algo parecido con otro número, que era, en noviembre sacamos un informe que se llamaba Faltan 5.000 palos. Faltan 5.000 palos, era el programa financiero este año, digamos. Esos 5.000 palos aparecieron, no del fondo, de la soja. De hecho, aparecieron algo más que 5.000 palos. Entonces, creo que la demora puede ser porque, digamos, bajó un poquito la necesidad en ese momento. Em, Me permito dudar que la traba sea que el fondo está pidiendo un programa estructural a la vieja usanza, no porque el fondo crea que va a ser bueno con Argentina, sino porque Ecuador acaba de firmar un programa con reformas muy laxas, digamos, y con un ajuste cargado al final del programa y no al principio del programa. Entonces me parece que hay un antecedente inmediato para entender también que el fondo, un año después de una pandemia, sería raro que nos pida un shock fiscal. Y de hecho, si Sí. el fondo un año después de la pandemia nos pidiera un shock fiscal, yo diría mejor no arreglar con el fondo, porque eso destruiría a la economía argentina. Me parece que sí, obviamente, la discusión política es compleja. Me parece que es muy sabio tratar de eliminar la sobretasa, porque es un esquema donde el fondo está prestando parecido a lo que presta un banco, y se supone que el fondo tiene que cumplir el rol inverso al que cumple el mercado de capitales eh, internacional. Lo que sí creo es que a Argentina se le va acortando el tiempo, porque la demora la pagamos, y la pagamos en dólares, y la pagamos muy caras. Y Bien. 500 millones de dólares de caída de reservas netas por semana es un tiempo realmente, es un taxi demasiado caro para afrontar. Sí, veía un poco los gráficos que mostrabas de sostenibilidad y de carga de deuda. Si el acuerdo es a 10 años y sumás las necesidades en dólares con privados de los bonistas, en 2025 te vas a cerca de 3,5 puntos del PBI, ¿no? Eh, y como decías, no estamos acumulando reservas para pagar y para el ADN del mercado no estamos haciendo los deberes para que nos roleen. En ese escenario tenemos a los bonos priceando por ahí un recorte de capital entre el 35 y 45%, depende de quién haga la cuenta y cuándo lo mires. ¿Te parece que, de acuerdo a la solvencia y liquidez de Argentina o el tamaño de la Argentina, por así decirlo, es necesario ese nivel de alivio financiero, básicamente para entender cómo están los bonos, si están en precio o no? A ver, déjame ponerlo de esta manera. Un país cuyas necesidades de financiamiento neto son menos de 1% del producto, y cuyas necesidades de roleo son 3 puntos del producto, debería rendir 7-8% como malísimo, como malísimo. Entonces hay un problema con la trayectoria de Argentina y con la crisis de Argentina, y también con
la demora en Argentina de presentar un programa. No importa si ese programa es de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, de centro, un programa. Que el mercado puede decir, bueno, me gusta Argentina para invertir en esto, me gusta Argentina para no invertir en esto, para que las empresas puedan decir, me gusta Argentina en esto, etc. Ahora, déjame parafrasear a Keynes. La política puede permanecer irracional eh, mucho más tiempo que lo que la Argentina puede permanecer solvente. Entonces me parece que es un problema político. Me parece que es un problema donde realmente tenemos que encontrar una manera en la cual el fondo no nos condene a 2 años de recesión, porque también un programa agresivo podría implicar eso, porque Argentina viene de 3 años de recesión, 10 de estancamiento, pero creo que hoy urge acelerar esas discusiones para, de vuelta, supongamos que esas discusiones no llegan a buen puerto y Argentina avanza los tumbos hasta 2023, el que asuma en 2023, sea el mismo gobierno o uno diferente, tiene nada más que un año para aplicar un programa y estar con acceso a mercado a los 12 meses de haberlo aplicado para poder rolear. Entonces creo que el Sí. mercado está sobreponderando esa posibilidad negativa. No obstante, hay un caso en la historia donde alguien de izquierda ganó en las mismas situaciones y al año tuvo market access, pero es Lula, que sabemos lo que hizo en su primer año de gestión y sabemos qué tipo de programa aplicó. Con lo cual creo que el mercado hoy sobrepondera esa posibilidad, pero obviamente cada día que nos demoramos, los que sobreponderan empiezan a notar que tienen razón. Te escuchaba con lo de la brecha y bueno, da la sensación que al contado la Argentina está muy barata y al oficial estamos en el promedio histórico, pero bueno, por la acumulación de desequilibrios tenemos esta brecha. En el último tiempo sabemos que se empezó a hacer el ancla cambiaria típica y eso llevó a una apreciación del 15-20% en términos reales que varios analistas están pensando de que se pueda recuperar de acá a abril. Por ahí los bonos están priceando un poquito menos. ¿Ves que el gobierno sigue intentando mantener el ancla nominal de la inflación a través del tipo de cambio o le ves más probabilidad que intente recuperar estos 15-20 puntos que se perdieron en los últimos meses? Mira, yo creo que más importante que recuperar los 15-20 puntos es pensar qué haces con el tipo de cambio el día después. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, bueno, ya hay un antecedente en la historia, 2014, se van a recuperar esos 15-20 puntos con un shock. Digamos, va a haber un salto cambiario de 20%, el dólar va a ir a 120 y después de ir a 120 se va a quedar en 120 y eso le va a permitir al gobierno tomar aire, símil 2014, digamos. Yo estuve en 2014, con lo cual no me quiero hacer el sonso. Digo que creo que es un poco errado de esa visión. Primero, devaluar 20% del tipo de cambio oficial y no hacer más nada es como lo que hacemos muchos de nosotros todos los días a la mañana, que es decir, un café con leche, 2 medialunas de manteca, pero para el café con leche edulcorante. O sea, devaluar 20% es el edulcorante, pero está con las 2 medialunas de manteca todos los días. No sirve de nada. Devaluar sin un programa, lo único que va a hacer es acelerar la tasa de inflación en 0,9 de lo que devaluaste, que es el pass-through, digamos, de una devaluación mal hecha, casi 1. Entonces, lo que digo es, asimilar esto a la solución de 2014 tiene múltiples errores. Primero, las reservas netas en 2014 antes del salto devaluatorio eran 20.000 millones de dólares. Hoy son 5. La tasa de inflación de entrada del salto devaluatorio de 2014 era 22. Hoy va a ser 48. La brecha de entrada del salto devaluatorio de 2014 era 50%. Hoy va a ser 90. Entonces, a mí me parece que devaluar y esperar a ver qué pasa es un error. Yo creo que es más razonable tratar de meter un crawling peg, a veces activo, a veces pasivo, en el marco de un programa, porque hoy más importante que se devalúe el oficial es que se aprecie el paralelo. No hay forma de acortar la brecha por abajo sin meter a la economía en una bruta recesión. Entonces, la única forma de Bien. achicar la brecha por arriba es con un programa que aumente la oferta de dólares. Estamos todo el tiempo pegándole a la demanda y nos olvidamos de trabajar en la oferta.
Te hago dos chiquitas, así ya vamos cerrando. Eh, por lo que veo, sentís que falta tasa. Vemos al Tesoro, digamos, roleando, priorizando por ahí más una tasa más baja y se le están acortando los plazos. ¿Podría cambiar este escenario con un poco más de tasa, digamos, que sea una de las soluciones viables? A mí me parece que hay que entender la cuestión ¿viste? De condición necesaria y condición suficiente. O sea, parar este despiole con la tasa es una quimera. Es una quimera. Ahora, parar este despiole sin mover la tasa también. Porque si no, estamos en una teoría de la inflación multicausal salvo una causa que es la tasa. No funciona. Entonces, lo que digo es, el control de cambios es un gran palo. Bueno, falta una zanahoria, chiquitita y sin pelar. Digamos, lo que digo es falta, aunque sea que la tasa no sea tan negativa, ni siquiera estoy pidiendo tasas reales positivas. Lo que digo es, si el ahorrista para comprar un dólar, uno le pone un montón de trabas, pero no le pone ninguna alternativa atractiva, con el tiempo esas trabas las va a empezar a sortear. ¿Por qué? Porque su alternativa es poner $100 en el 96 y quedarse con $50 hoy. Entonces, ante esa alternativa, va a sortear todas las trabas que le pongas, porque, digamos, el costo de oportunidad es que sus pesos pierdan valor contra la inflación y contra el dólar. Entonces, creo que ahí Está claro. me parece que dentro del programa hay que elaborar la tasa no como único instrumento, pero sí como algo que puede ayudar. Los bonos están priceando una inflación del 50 promedio, 52 de acá al 2023 promedio, ¿no? Ujú. El año que viene, sabemos que al ser año par podría venir algo de ajuste de tarifas y bueno, estamos discutiendo si se recupera este 15 o no de ancla cambiaria. Hicimos piso en inflación con ancla cambiaria, tarifas y política de precios. ¿Te parece que hay chance de bajar un poco la inflación o ya estamos en el piso difícil de romper? Sí, yo creo que como Argentina tiene un problema estructural de inflación, siempre omitimos algunos factores que son externos, porque siempre el problema es interno. El año pasado vino con 40% de suba en dólares de los alimentos en el mundo. Subestimar ese efecto en la inflación doméstica creo que es un error. Creo que es un error importante. Y el otro punto es que el mercado siempre tiende a sobreestimar la tasa de inflación en contextos de controles cambiarios. Es casi un hecho estilizado. Entonces creo que hay formas de que la inflación este año empiece con 3 y no con 4, pero creo que un shock te puede llevar a que empiece con 5 fácil, fácil. Entonces, este año quiero decir, el año que viene, digamos, ya pensando de cara a 2022. De vuelta, me parece que con un programa relativamente razonable que aprecie la brecha, eso le puede hacer un favor muy importante a la inflación. Y ese programa puede relajar ciertas correcciones, porque no es lo mismo devaluar 20% con la brecha en 100% que devaluar 15 con una apreciación de 25% del paralelo. Digamos, entonces me parece que por eso hay que mirar la integralidad del programa. Te hago la última. Dale. Eh, ¿Te imaginás, a ver, tanto en la transición de 2019 como en la pandemia, en algún momento se juntaron el oficialismo y la oposición y los resultados fueron buenos? ¿Te imaginás al gobierno intentar hacer un plan económico robusto con acuerdo con la oposición? Yo creo que es la única forma, no porque sea un lugar común y políticamente correcto, sino porque cualquiera de los problemas de Argentina, para solucionarse, necesitan o bien un shock que nos va a hacer pasar un trago muy, muy amargo y no estamos seguros si va a salir bien, o bien un gradualismo que nos solucione estos problemas en más de un mandato presidencial. Entonces, un gradualismo ejecutado por uno solo de los lados de la grieta está destinado al fracaso. No importa cuál de los lados de la grieta sea el que lo ejecuta. Entonces, acá hay dos opciones. O nos metemos a un shock con posibilidades muy altas de que sea un fracaso, o nos metemos a un gradualismo acordado. Gradualismo cortoplacista
siendo corto plazo 4 años o los 2 años que quedan de mandato de este gobierno, es una contradicción en términos. No hay gradualismo cortoplacista. El gradualismo, por definición, es de mediano o largo plazo. Entonces, si en Argentina tenemos mandato de 4 años y despelotes que no podemos resolver en menos de 6, me parece que la única forma es tratar de encontrar algún punto de acuerdo. No 10, no 20. 3 cosas. La macro son 3 cosas, 4. No mucho más que eso. Bien, bien. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que hiciste un esfuerzo grande por estar acá con nosotros, así que en nombre de Vima y de la audiencia te agradecemos mucho y les agradecemos a todos los que se sumaron a este panel a escucharnos y debatir sobre la macro local. Muchas gracias, Nacho, y muchas gracias a Vima nuevamente por la invitación. Un gusto verlos. Hasta luego.